El sitio donde todos pueden invertir, presenta Al Pan Pan. En el Mostrador Podcast, debate y conversación para comenzar tu mañana. Al Pan Pan, con Mirna Schindler. Entrevistas con los actores de hoy. El Mostrador, el poder de la independencia. ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. Iniciamos un nuevo capítulo de Al Pan Pan aquí por elmostrador.cl. Después de un lunes negro de las bolsas mundiales, fíjense ustedes que se calcula que toda la guerra arancelaria de Donald Trump ya ha provocado la destrucción de 9,2 billones de euros de valor de bolsa. Decía el diario El País, todo el PIB de América Latina en 3 días. ¿Por qué les digo esto? Las bolsas ya se están recuperando en todo caso de Asia y Europa, pero vamos a estar en el siguiente bloque conversando con el doctor en economía y ex subsecretario de Hacienda Alejandro Mico, porque ya lo decía el ministro de Hacienda Mario Marcel, tarde o temprano vamos a terminar sintiendo los efectos de esta guerra comercial. Y lo último que les quiero adelantar, que las empresas de Silicon Valley, las que se llaman las 7, creo que se llaman las 7 maravillas, las 7 magníficas, así se llaman, también resultaron muy afectadas. Estamos hablando de las empresas que apoyan a Donald Trump. Apple, Amazon, Meta, Tesla, ¿no? Nvidia por otro lado, Microsoft, en fin. Así que vamos a estar analizando el impacto que esto tiene para el mundo. Pero ahora nos vamos a concentrar en materia política y vamos a partir por lo que pasó ayer en la Cámara de Diputadas y Diputados, donde efectivamente el Frente Amplio termina perdiendo la presidencia y se termina por tómbola eligiendo al diputado Sergio Castro de Renovación Nacional, y ahora resulta que Renovación Nacional, la primera vez después del retorno a la democracia, tiene la presidencia de ambas cámaras. ¿Qué pasó? Este y otros temas se lo vamos a preguntar a la diputada precisamente del Frente Amplio por la región metropolitana, Emilia Schneider. Diputada, ¿cómo le va? Muy buenos días. Hola, muy bien, querida Mirna, un gusto conversar contigo y con quienes nos están escuchando y viendo. Ya, ya pues, diputada, lo primero que le quiero preguntar, ¿cómo es esto que se termina por una tómbola eligiendo a quién va a presidir la Cámara de Diputadas y Diputados? A ver, eso tiene que ver con lo primero que a mí me gustaría aclarar respecto a lo que tú decías, es que no es que el Frente Amplio pierde la presidencia de la Cámara de Diputados. En este caso, esto es una derrota para todas las fuerzas progresistas, para las fuerzas de izquierda y de centro izquierda que éramos parte y que somos parte aún, porque hay que honrar los acuerdos, precisamente de este acuerdo administrativo de la Cámara, un acuerdo que nos regía desde el 2022 hasta la fecha, donde lamentablemente se rompe. El reglamento de la Cámara es bastante claro. Primero corresponde una votación en la que se busca la mayoría absoluta, es decir, 78 votos. Ninguna de las dos alternativas logró concitar ese apoyo, pero nosotros habíamos ganado por 75 votos y la derecha había sacado 74. Luego en la segunda vuelta, donde se gana por mayoría simple, el diputado Jaime Araya, independiente del PPD, no vota por encontrarse pareado, por qué sé yo, explicaciones que tendrá que dar él. Empatamos en la segunda vuelta y lo que corresponde luego de la segunda vuelta es el sorteo, en caso de no haberse concitado una mayoría. Y en ese sorteo es que resulta electo el diputado Castro como nuevo presidente de la Cámara, una situación bastante lamentable porque como ves de lo que yo te decía, podríamos haber ganado la Cámara y esto no tiene que ver con el Frente Amplio, no tiene que ver con Camila Rojas, no tiene que ver con un nombre propio, ni con una proyección electoral, ni con nada, sino que tiene que ver con que a nosotros nos interesa tener la Cámara precisamente para sacar adelante los proyectos que Chile necesita, los cambios que Chile necesita. Y por el contrario, quienes se dicen de izquierda y progresista y le entregaron la testera y la presidencia de la Cámara a la derecha, les están entregando en bandeja una herramienta más para trancar los cambios que Chile necesita, para trancar los proyectos que mejoran la vida de la gente. Y eso es lo Ya. que a mí me parece muy penoso y muy lamentable. Claro, lo que pasa es que usted me imagino que se está refiriendo a la diputada Marisela Santibáñez, que había sido, recordemos un poco su historia, ella parte siendo electa por el PRO, después reelecta en lista con el Partido Comunista y resulta que vota por el diputado Castro, porque me imagino que usted no esperaba otra cosa de Pamela Giles, que también votó por el diputado Castro.
Sí, o sea, yo creo que a quien le caiga el poncho de alguna manera, ¿Ya? porque quien se dice, vuelvo a repetir, de izquierda o progresista o de centro izquierda y no ve la importancia de que las fuerzas de cambio, de que las fuerzas progresistas tengamos el control de la Cámara de Diputados y Diputadas, me parece que es muy lamentable y habla de un juicio muy perdido, ¿no? Yo creo que aquí no hay excusas, no hay excusas. Le entregaron en bandeja a la derecha una herramienta más para trancar la pelota de los cambios que Chile necesita. Así de sencillo. Y a mí me parece que son estas personas, la diputada Santibáñez, el diputado Araya, la diputada Molina, quienes no estaban, quienes tienen que dar explicaciones en este caso. Yo sé que algunos tenían excusas muy buenas, algunas ocupaciones, qué sé yo, pero aquí los hechos son unos. Y es que efectivamente se le entrega a la derecha la presidencia de la Cámara y eso me parece muy lamentable porque ya lo vimos en la reforma de pensiones, como la derecha intentó defender hasta lo imposible a las AFP, trancar la pelota de la reforma, evitar que saliera la reforma hasta que finalmente se dieron un acuerdo. Lo hemos visto también en la tramitación del final CAE y los créditos por estudiar, en la Comisión de Educación, donde la derecha se dedica a torpedear el debate, a trancar la pelota. Y eso es lo que a mí me parece que hay que evitar que ocurra. Y por cierto, vamos a estar muy atentos y atentas de que la nueva presidencia de la Cámara no incurra en estas artimañas y que podamos hacer avanzar igualmente los proyectos que Chile necesita, como el Sistema Nacional de Cuidados, como el fin de los créditos por estudiar, entre muchos otros. Claro, ahora, usted comprenderá, diputada, que por mucho, o sea, están estos cálculos que se hacen, los votos que se necesitan y tal, pero aquí hay un tema de fondo, o sea, aquí hay una conducta que se está repitiendo. Primero, no respetar los acuerdos. Segundo, ya vimos lo que pasó en el Senado por de pronto. Segundo, este discolaje que uno no entiende, porque el diputado o diputada electo por un determinado partido, después vota por y la diputada Santibáñez decía, yo estoy votando porque entiendo que son amigos. O sea, ella votaba, dijo, no estoy votando por la derecha, estoy votando por una persona de la cual yo soy cercana. Entonces, esos son los argumentos. A mí eso me parece que es una expresión de la degradación de la política finalmente, una muestra de que la política por parte de algunos representantes se va vaciando de ideas y lo que queda es el individualismo, las aventuras personales y el amiguismo. Y esto a mí me parece que es muy lamentable porque es votar pensando en tu amigo y no es votar pensando en Chile, no es votar pensando en el sector que tú representas, en las ideas que tú representas, sino pensando en estas consideraciones que creo yo son muy secundarias con respecto muy secundarias y terciarias y de último orden. O sea, ¿a quién le importa, perdón que sea así de franca? ¿A Ujú. quién le importa quién es mi amigo o mi amiga en la Cámara de Diputados y Diputadas? A mí me eligieron para legislar, para trabajar, para fiscalizar, para sacar adelante los proyectos que yo me comprometí como diputada en campaña. Y sabemos que los compromisos que hace una persona que va en la lista del Partido Comunista son bien distantes a lo que puede ofrecer una presidencia de la derecha. Entonces yo creo que es una incoherencia y una ruptura de alguna manera con sus electores. Pero efectivamente, como dices tú, aquí tenemos un problema. O sea, hay discolaje, hay fragmentación, pero también yo quiero recalcar y felicitar partidos que hemos cumplido el acuerdo a cabalidad. El Frente Amplio, el Partido Comunista, el Partido Socialista, hemos cumplido con el acuerdo siempre, con dificultades, con encuentros y desencuentros, siempre hemos cumplido. Y eso es relevante de recalcar. Aquí yo lamento profundamente que hayan algunas personas que incumplen el acuerdo, porque finalmente, como te decía al principio, le entregan en bandeja la presidencia a la derecha para que haga un montón de artimañas para evitar que avancemos en los cambios que propone el gobierno del presidente Boric, que son cambios que le mejoran la vida a las mayorías de Chile. Ya, ahora para cerrar solamente este punto, esto nos lleva inevitablemente a la reforma al sistema político y no sé, usted que está dentro ahí del Parlamento, ¿va a haber reforma realmente o no? Porque estas son las cosas que si se quieren corregir, porque si no, se hace bien difícil gobernar, ¿no? Por cierto, nosotros como Frente Amplio estamos muy disponibles a legislar una reforma del sistema político. De hecho, presentamos una propuesta que incluye también la paridad entre hombres y mujeres como un principio que debe ser rector en nuestro sistema político. Pero yo tengo una visión también muy importante respecto a esto. O sea, creo que también es necesario hacer consciente de que una reforma política no va a solucionar los problemas de fondo que tenemos.
puedes generar una estructura, incentivos que mejoren el trabajo colectivo, que fortalezcan los partidos, etcétera, etcétera, que nos parece muy importante. Pero el discolaje, la desconexión de la gente con la política, no van a desaparecer con una reforma política, porque eso no va a hacer que algunos legislen por sus propios, no va a hacer que, no va a evitar que algunos legislen por sus propios intereses, que algunos legislen por los intereses del 1% más rico del país. No va a evitar finalmente que el Congreso muchas veces no responda a las necesidades de las mayorías. Entonces creo que también ahí es necesario un trabajo de los partidos políticos y también de la ciudadanía de presionar a los partidos políticos, de presionar a sus representantes, de salir a manifestar su voz, su opinión, y por supuesto de votar a conciencia en las urnas, porque yo dudo mucho que por una reforma al sistema político todo va a andar perfecto, todo va a correr como si fuera un Congreso ideal. Muy por Ya, el contrario, yo creo pero que por lo menos ayuda, o sea, ayuda porque ayuda un dice, montón, claro, si ayuda nadie un puede, montón. nadie se puede meter en las conciencias de las personas, vaya uno a saber qué pasa por la cabeza de Pamela Giles, ¿no es cierto? Otrora una persona que se definía de izquierda, vaya uno a saber qué pasa por la cabeza de una Ayuda un diputada como montón. Santibáñez, ¿no? Ya, pues, Ay- pero ese es un tema, pero la reforma por lo menos viene a ordenar este tipo de cosas, o sea, si una persona es elegida por un partido, no se puede cambiar después, ups, ¿sabes que no me gustó el partido? Voy a armar mi propio partido, que es lo que ha pasado. Por supuesto, y eso es importante de evitarlo para evitar la fragmentación, para evitar las aventuras individuales. Yo en eso estoy muy de acuerdo, pero creo que lo importante aquí es que los partidos tomen conciencia de dos cosas importantes. Lo primero, fortalecer proyectos políticos y construir unidad. Fortalecer proyectos políticos en unidad, es decir, privilegiar las ideas, privilegiar lo que le ofrecemos a Chile en términos de propuesta y no lo electoral, porque muchas veces llevar figuras díscolas conocidas de la Claro. farándula, etcétera, etcétera, es algo que renta mucho para los partidos políticos. Pero luego esas figuras no responden a las ideas de los partidos y eso debilita a los partidos. Y en segundo lugar, precisamente tomar conciencia de que los partidos tienen que jugar un rol de liderazgo también con sus parlamentarios y parlamentarias, un rol no de control, sino de liderazgo, de ir conduciendo lo que hagan sus parlamentarios y parlamentarias y no desligarse de lo que hagan eso. Y yo por eso pongo el ejemplo también de nuestro partido, el Frente Amplio. O sea, nosotros no necesitamos una reforma política para tener voluntad y vocación de unidad y habernos unificado en un solo partido y haber tomado la decisión que yo creo es lo más responsable para el sistema político para combatir esta fragmentación. Nosotros nos convertimos en el partido más grande de Chile precisamente en términos de militancia, precisamente por esta fusión que fue una iniciativa propia, una iniciativa de convicción de que hay que mejorar la política. Y eso creo que es algo que no lo va a lograr una reforma política, sino que lo va a lograr la presión que los propios ciudadanos le pongan a sus partidos, a sus representantes, de subir el nivel. Claro, diputada, pasemos a otro tema, diputada Emilia Schneider, que tiene que ver con lo que pasó con la cesación en su cargo de la senadora Isabel Allende. Decía ayer el senador del Partido Socialista, Alfonso de Urresti, que el gobierno, o en el gobierno, se había actuado con frivolidad, con falta de competencia y apuntaba directamente al Frente Amplio. Así de simple, porque decía esto es la soberbia, la superioridad moral, porque no fueron capaces, dice él, el Frente Amplio que gobierna, dice él, de haber advertido lo que aquí estaba pasando. Y se cometieron una serie de desprolijidades que relación nuevamente con la frivolidad con que se actuó y la falta de competencia. ¿A usted le parece que es una crítica injusta, que algo tiene de razón? ¿Cómo lo ve? Dos cosas preliminares y luego entro con tu pregunta. Lo primero es que quiero enviarle toda mi solidaridad a la senadora, a la ex senadora Isabel Allende y al Partido Socialista. Yo comprendo que este es un momento muy doloroso, muy complejo, y quiero saludar su trayectoria, la trayectoria de Isabel Allende, una persona que se ha puesto siempre del lado del avance de los derechos y libertades de la gente, de la justicia social, y que creo que hay que recalcar y valorar profundamente. Y lo mismo para el Partido Socialista, un partido muy importante para nuestro país, para nuestra alianza de gobierno, y por lo tanto yo empatizo y solidarizo con el momento que están viviendo. En segundo lugar, me parece que es importante señalar eh, en este caso, en el caso de la fallida compra de la casa del expresidente Allende, las cosas deberían haberse hecho mejor.
deberían haberse hecho mejor, debería haberse tenido mucho más cuidado, debería haberse tenido un estándar mucho más alto y este tipo de errores no pueden ser tolerables. Tienen que haber responsabilidades políticas, las han habido, por algo salió la ministra Sandoval, ex ministra Sandoval de Bienes Nacionales, se está haciendo una investigación dentro del gobierno y lo que esa investigación arroje, esperamos que se hagan valer las responsabilidades como corresponde. Dicho eso, me parece que es injusto por parte del senador señalar que aquí habría una culpa del Frente Amplio porque el Frente Amplio gobierna. A ver, acá gobernamos todas y todos juntos. Gobernamos el Frente Amplio, el Partido Comunista, el Partido Socialista, el Partido por la Democracia y muchos otros partidos. Entonces, creo que aquí es importante también hacernos cargo entre todos de que este es un error que requiere una autocrítica profunda de nuestro sector, no solamente de un partido. En ese sentido, yo entiendo el dolor que causa al Partido Socialista esta situación, la desazón, pero no creo que por eso tengamos que apuntarnos con el dedo. Creo que lo Claro, importante aquí es resolver estas diferencias conversando, dialogando y privilegiando la unidad de nuestro sector, porque acá tenemos objetivos mucho más grandes. Es decir, claro. tenemos al frente una derecha y una ultraderecha que quiere retroceder en derechos y libertades, que Sí, quiere recortar el Estado sin decir por qué, sin decir cómo, probablemente en gasto social, abandonando a las personas. Hay una derecha que quiere bajarle los impuestos a los más ricos para que paguen aún menos y sean más ricos todavía, mientras el resto de la población se empobrece aún más, y que no tiene una propuesta de futuro para Chile. Es algo preocupante. Quienes queremos a nuestro país, sí. quienes amamos a nuestro país, tenemos que preocuparnos de construir esa unidad de cara a un proyecto que le dé continuidad al gobierno del presidente Claro. Gabriel Boric. Y para eso Diputada, tenemos que limar las asperezas, por cierto, pero tampoco caer en críticas injustas. claro, pero por eso cerremos el punto. Mire, yo creo que él está básicamente apuntando a determinadas gestiones del gobierno de personas que están más ligadas al Frente Amplio. Yo no sé, efectivamente, y usted me va a decir si no, la jefa de División Jurídica Legislativa de la Secretaría General de la Presidencia, Francisca Moya. No, no sé si ella, que yo sepa, no está más vinculada al partido, o sea, al socialismo democrático, pero independiente de aquello. La pregunta es la siguiente: ¿qué le parece a usted la explicación que ella da? Que ella dice: yo efectivamente, al igual que mi equipo, conocía la norma, que ninguna senadora o ministro puede establecer, ¿no es cierto?, contratos con el Estado, pero como ya habíamos explicado, a nosotros nos toca una tarea muy específica en este caso, y se dedicó a hacer la tarea específica, ¿no es cierto?, y que, bueno, no era lo que les correspondía mirar o ver. ¿Qué le parece a usted esa respuesta? No, a mí me parece que es una mala respuesta, creo que no es una buena respuesta, sin duda. Creo que ahí debería haber un estándar de diligencia, de cuidado mucho mayor, y en eso creo que no hay que perderse, sea quien sea la persona que está cometiendo este error. Pero dicho sea eso, no es solo Francisca Moya, no es solamente militantes del Frente Amplio los que están involucrados en esta situación, en eso hay que ser muy claros. Es un conjunto de personas que vienen de distintos sectores políticos, y que efectivamente no repararon en este error. Por fortuna, el gobierno logró frenar esta compraventa, evitar que tuviera efecto y, por cierto, evitar que se generara un mal gasto de los recursos del Estado, y una infracción constitucional. Creo que el gobierno efectivamente actuó a tiempo de eso, más allá de lo que diga el Tribunal Constitucional, que en un tema tan complejo como este también es importante señalar que hay distintas interpretaciones. Yo estuve en la comisión revisora de la acusación constitucional a la ex ministra Maya Fernández y la verdad es que recibimos a juristas muy importantes como Jorge Correa Sutil, que nos daban cuenta de que por distintas circunstancias podríamos tener una interpretación de que aquí no había una infracción constitucional, precisamente porque el acto jurídico, el contrato de compraventa no llegó a perfeccionarse porque necesitaba un decreto aprobatorio del que tomara razón Contraloría, por Ya, tratarse de una entonces, contratación con el Estado. claro, claro, Pero dicho perdón, sea pero como eso, yo son, creo que claro, aquí no pero podemos indicar esto solo al Frente Amplio. claro, porque como son interpretaciones, ¿le parece a usted injusto que se haya habido crítica a las ministras del Tribunal Constitucional cercanas al Frente Amplio? Me parece que no corresponde en ningún caso que se insinúe que un partido político pueda ejercer presión o influencia sobre una persona que es jueza, sobre una persona que es juez, para tomar definiciones políticas y no conforme a derecho. Eso me parece que no es aceptable. Es como si tuviéramos un botón
lo apretamos y decimos que hacemos que una jueza haga determinada acción. Eso me parece que no es aceptable. No corresponde en este tipo de servicio público. Corresponde el principio de no gratitud, ¿no? De Ya, no tener gratitud por quien te nombra, de no sí, deberle un favor a quien te nombra. Entonces yo claro. quiero aclarar eso y aclarar dos cosas más. Lo primero es que, o sea, lo segundo es que ellas no son militantes del Frente Amplio. Ellas son nombradas por el gobierno, pero no son militantes del Frente Amplio. Y lo tercero es que yo también quiero manifestar, y lo ha manifestado nuestro partido, nuestra presidenta Constanza Martínez, nuestro candidato presidencial Gonzalo Vinter también, de que no estamos de acuerdo con la interpretación que ha tenido el Tribunal Constitucional. Más allá de que respetamos su autonomía, respetamos la institucionalidad, podemos tener una diferencia en términos de interpretación Ya, de lo que ha ocurrido ok, con respecto a la senadora Isabel Allende. Y por claro. cierto, yo me quedo con la interpretación jurídica que se virtió por parte de los juristas, de los abogados y abogadas en la Comisión Revisora de la Acusación Constitucional de Maya Fernández. Correcto. Dígame, diputada, para cerrar este punto, ¿por qué siempre vuelve por lo menos se escucha desde el socialismo democrático, vuelve este tema de la superioridad moral, de la soberbia del Frente Amplio? El mismo senador ayer decía, aparte de esto, que cómo era posible que el día viernes, cuando el Partido Socialista estaba con este dolor, con esta derrota política, el Frente Amplio celebraba con algarabía la designación del diputado Gonzalo Vinter como candidato presidencial, como diciendo ahí no se guardaron las formas. ¿Por qué hay eso? ¿Qué cree usted que está de base o de fondo? A ver, varias cosas. Lo primero es que yo no creo que esta sea una crítica necesariamente generalizada en el socialismo democrático. Creo que son Ya, algunas voces que son más críticas del Frente Amplio y es legítimo que existan diferencias. Pero lo primero es que si el Partido Socialista se sintió pasado a llevar, se sintió mal producto de que nos hizo una mención explícita durante el discurso de nuestro candidato presidencial, no queda más que acogerlo, que entenderlo, que expresar nuestro pesar con la situación que están viviendo, pero yo quiero corregir al senador Durresti. a ver, Durante la jornada en que nosotros proclamamos al diputado Gonzalo Vinter como nuestro candidato presidencial, la presidenta del Frente Amplio, Constanza Martínez, se refirió a este tema. Fue uno de los temas que en primera instancia abordó en una conferencia de prensa posterior y también vía redes sociales durante nuestro comité central. Entonces, el Frente Amplio tuvo una posición clara eh, respecto a este tema desde el principio. Y eso es ya, importante señalarlo. ya, Eh, perfecto. eso. Perfecto. Ya, diputada Emilia Schneider, vamos al último tema que quiero preguntarle y que tiene que ver con la designación del Partido Comunista respecto de su candidata, que ella es, ¿no es cierto?, Janet Jara, ahora ex ministra del Trabajo. ¿Qué le parece lo que ha dicho el diputado Vlado Mirosevic, también candidato presidencial del Partido Liberal? Ha dicho la figura de Janet Jara no es competitiva, no alcanza a representar a todo el mundo de la centro izquierda. Yo creo que la figura de Janet Jara es una figura muy competitiva. Yo creo que estamos configurando una primaria muy competitiva con la ex ministra Toá, con la ex ministra Jara, con el diputado Gonzalo Vinter, con el diputado Vlado Mirosevic, con el diputado Mulet. Creo que estamos conformando una primaria muy interesante, que si sigue así puede ser una primaria que tenga mucha mayor participación que la no primaria de la derecha, porque hasta el momento no va a existir, hasta el momento ahí no hay unidad. Yo haría un llamado al diputado Vlado Mirosevic a expresar las diferencias que se tengan, que son legítimas. Yo también tengo diferencias con la ex ministra Jara, por algo mi candidato es Gonzalo Vinter como presidente de la República y ¿Ya? para estas primarias. Pero creo que hay que expresarlas con mayor fraternidad, creo que hay que expresarlas con mayor vocación de unidad y no siempre buscando diferenciarse. Por cierto, pueden haber diferencias en torno al rol que ha tenido el Partido Comunista. Yo tengo diferencias con respecto al Partido Comunista, sobre todo en materia internacional. Yo considero que Venezuela es una dictadura donde se violan derechos humanos y creo que eso es muy importante tenerlo claro para construir una izquierda del siglo XXI. Pero al mismo tiempo creo que el liderazgo de Janet Jara ha sabido distanciarse de ciertas posiciones del Partido Comunista. Entonces creo que hay que expresar estas críticas con mayor fraternidad y buscando también que nuestra primaria sea convocante, que nuestra primaria sea
amplia, unitaria y que convoque a una mayoría importante de de la ciudadanía. Y yo creo que la exministra Jara aporta en ese objetivo y por lo tanto nosotros como Frente Amplio saludamos profundamente su candidatura y esperamos que se dé un debate muy fraterno, pero por cierto esperamos que triunfe nuestro candidato Gonzalo Vinter en las primarias. Bueno, usted ha dicho algo que es muy cierto. Efectivamente, se configura una primaria interesante, atractiva por lo menos, porque hay distintas posturas, distintas posiciones. Pero solo para volver a la ya ahora candidata Jara, el hecho de ser militante comunista, algunos lo ven como un techo inevitable, porque en una segunda vuelta, bueno, eso por un lado, un techo. Y por otro lado, cuando dice el lado Mirosevic que no es competitiva, es porque según las encuestas, en una segunda vuelta al menos, ¿no? O incluso en una primera vuelta, es muy poco probable que la candidata Jara, hoy, lo sabemos cuando sean las elecciones, pueda efectivamente ganarle a las derechas. Yo creo que la respuesta está en tu pregunta. Primero, efectivamente, hoy sabemos lo que dicen las encuestas, que es una foto del momento, pero no hemos visto la campaña, no hemos visto los debates y ahí se verá quién es la mejor candidatura para representar al progresismo, a la centroizquierda y a la izquierda, ¿no? Creo que de todas maneras, yo tengo la convicción de que el Frente Amplio y el diputado Gonzalo Vinter son la mejor candidatura para representar a nuestro sector y al mismo tiempo ganarle a la derecha. ¿Por qué? Porque representamos una izquierda amplia, una izquierda convocante, pero al mismo tiempo con convicciones claras y firmes de los cambios que Chile necesita. Ok. El diputado Gonzalo Vinter ha puesto puntos muy importantes en el debate. El tener una estrategia nacional de desarrollo que se lidere desde el Estado, con colaboración con los privados, pero liderada desde lo público, poniendo en el centro el interés de las personas, el interés de las mayorías, avanzar en derechos y libertades y tener políticas de seguridad que funcionen en serio, no para la foto, no para el titular como hace la derecha, no lucrando con el miedo de las personas, sino con políticas en serio como las que ha impulsado este gobierno, por ejemplo, el seguimiento del dinero, el fortalecimiento de la inteligencia, el fortalecimiento de las policías, etcétera, etcétera. Entonces, Claro. yo creo que la mejor candidatura y la mejor apuesta para aglutinar a nuestro sector y para convocar a la ciudadanía y ganarle a la derecha es el Frente Amplio. Pero por cierto, creo que el Partido Comunista tiene todo el derecho y toda la legitimidad para poder presentar una alternativa en esta primaria y apostar a hacer ese liderazgo, así como lo tiene el diputado Vlado Mirosevich. Entonces yo creo que aquí hay que desdramatizar estas diferencias, son propias de las elecciones, pero yo no creo que ninguna candidatura de las que está en nuestra primaria está descartada ni sea poco convocante. Muy por el contrario, creo que tenemos hoy día una primaria, como tú decías, muy interesante y que ojalá convoque a una mayoría a manifestar su preferencia y que el que gane tenga todo el apoyo de nuestro sector. Esa es la clave para hacer un liderazgo convocante, que el que Bien. gane, todos nos pongamos detrás de esa persona. Bueno, uno esperaría eso de una primaria, se supone. Por Ya, supuesto. le pido cortito porque estamos en la hora, pero no deja de ser importante lo que ha pasado con la diputada Catalina Pérez, más allá que ya no está militando en el Frente Amplio, pero una figura que fue del Frente Amplio, porque la Corte Suprema ratifica o confirma, claro, en forma unánime el fallo que establecía que ella tuvo un rol de liderazgo en el tema de democracia viva y por lo tanto ha sido desaforada. Eh, Quiero preguntarle, ¿qué impacto tiene? Porque evidentemente que tiene que tener un impacto en el Frente Amplio, ¿no? Por cierto, yo quiero señalar dos cosas. Lo A ver. primero es que nosotros como Frente Amplio fuimos durísimos y contundentes con todas las personas involucradas en el caso de Democracia Viva. Se suspendieron militancias, se expulsaron militancias, se hizo valer la responsabilidad política de autoridades de gobierno. Entonces, acá nosotros no metemos las cosas debajo de la alfombra. Si alguien comete un acto de corrupción, un acto reñido con el derecho, nosotros tenemos un estándar claro, caiga quien caiga. Y en ese sentido, en segundo lugar, a mí me parece bien que la justicia haga su trabajo, es lo que corresponde. No me corresponde juzgar los pronunciamientos de la justicia en términos de valoración, de si me parece bien o mal. Eso es algo que le corresponde a un poder autónomo y yo soy muy respetuosa de eso. Espero que Ujú. la justicia siga haciendo su trabajo y se esclarezca esto de cara a la ciudadanía prontamente, porque no pueden quedar escándalos de ningún tipo involucrados con la política en la impunidad y en la nebulosa, digamos. Esto tiene que aclararse porque así la gente entiende que la justicia es una para todas y todos, y no una justicia para los poderosos y una justicia para todo el resto. Ya, y en ese sentido, entonces, usted da por superado el tema respecto del impacto que esto ha tenido para el Frente Amplio, como el mismo caso de Democracia Viva. O sea, este es un tema que fue, usted sabe, nos tuvimos meses
enfrentando distintos elementos que iban surgiendo, y la propia diputada Pérez dijo siempre que ella no tenía nada que ver en esta historia. Bueno, ella tiene que demostrar su inocencia, pero claramente es un golpe, ¿no? Para su Sí. partido. Es un La golpe para su diputada, partido. la diputada tiene todo el derecho a probar su inocencia porque en nuestro país hay presunción de inocencia y ella tiene todo el derecho a la defensa, etcétera, etcétera. Yo no es que dé por superado este tema, esto es parte de la historia del Frente Amplio, es algo que nos pasó, es algo que nos duele mucho, que nos enfada, que nos convoca a mejorar aún más nuestros filtros y nuestros estándares para tener un compromiso tal como lo hemos tenido siempre con la transparencia y la probidad intachable. Yo no lo doy por superado, pero sí creo que es importante que la ciudadanía juzgue, y yo creo que la ciudadanía esto lo juzgará claramente, cómo actúan los partidos ante estas situaciones. La derecha calla, guarda silencio, esconde y protege a sus liderazgos más involucrados en casos de corrupción, como puede ser el caso Andrés Chadwick, que sale de la UDI victimizándose en medio del escándalo de la Universidad de San Sebastián y del caso Hermosilla. En cambio, nosotros esto no lo metemos bajo la alfombra, nos hacemos cargo de cara a la ciudadanía, sin esconder la pelota y precisamente haciendo valer responsabilidades, porque la transparencia y la probidad son principios clave para nosotros y nosotras. Entonces creo que eso es lo importante acá, cómo los partidos reaccionan ante este tipo de situaciones, porque nadie está libre, ningún partido está libre de este tipo de situaciones, pero lo importante es que haya una sanción, una reacción Perfecto. contundente y esto no se deje pasar, y así actuamos desde el Frente Amplio. Bien, Emilia Schneider, diputada del Frente Amplio por la región metropolitana, muchas gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Por el Distrito 10, un Distrito gran... 10, Un exactamente. abrazo, Muchas Mirna. gracias. Muchas Muchas gracias, gracias. diputada. Un abrazo a Gracias. quienes nos escucharon. Muchas gracias a usted. Saludamos a nuestros auspiciadores. Ahorrar cotidianamente se puede y de forma organizada, rápida y online con Ahorrando, la nueva funcionalidad de tu app Coopeuch, en donde puedes programar ahorros de manera fácil y entretenida, eligiendo tus propias reglas y metas. Haz que el ahorro sea parte de tu vida con Ahorrando de Coopeuch. Más información en coopeuch.cl. Y te invitamos a inscribirte en el nuevo newsletter del Mostrador, aquí Valparaíso, porque Santiago no es Chile. Las noticias con identidad propia de tu región todos los lunes en tu correo. Nos vamos al corte y al regreso vamos a estar conversando todo el impacto que tiene la guerra comercial, cómo han caído las bolsas, se recuperaron ahora, pero el desastre ha sido total, cómo las empresas de Silicon Valley que apoyan a Donald Trump también cayeron esta marea o esta hemorragia, como le han llamado, y por supuesto el impacto que tiene en nuestro país, con el doctor en economía, ex subsecretario de Hacienda, Alejandro Mirko. Ya volvemos. En instantes, una nueva entrevista en Al Pan Pan con Mirna Schindler por El Mostrador Podcast, el poder de la transparencia. En Coopeuch cada vez somos más socios. Y cada año tenemos una buena noticia, el remanente, Un beneficio único de las cooperativas. en donde los resultados se distribuyen entre todos sus socios y socias. Porque más socios. Más productos. Más cooperativismo. Es más remanente. Conoce más en coopeuch.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su cooperativa o en www.cmfchile.cl. El remanente es el resultado positivo de la gestión de la cooperativa en el ejercicio del año anterior. En caso que la gestión de Coopeuch sea favorable, el remanente se distribuye entre los socios de la forma señalada en los estatutos y normativa vigente. En El Mostrador Podcast continúa Al Pan Pan con Mirna Schindler, la conversación que buscas para comenzar tu mañana.